Pero muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente visitamos el Anfiteatro Félix de Guarania, por supuesto aquí dentro de la Plaza Italia. Hoy vamos a preparar un plato delicioso, rápido, por supuesto muy nutritivo. Vamos a utilizar muslito de pollo que voy a deshuesar aquí, voy a mezclar y por supuesto dorar con pancetita bien ahumada. Vamos a agregarle verduras frescas, por supuesto. Va a tener una suerte de pollito a la provenzal con una pastita corta que va a ser la propuesta aquí en Sabores y lo más. Y repito, elegimos este lugar porque es tan precioso, es tan... es muy linda esta plaza, está muy bien cuidada. Hay un señor muy amablemente que obviamente siempre nos recibe y nos atiende muy bien las veces que venimos aquí. Él se encarga de regar las plantas, de mantener limpio. No hay una plaza que tenga, o sea que... muy pocos son las plazas muy pocas, repito, son las plazas que tienen un baño público, por ejemplo. Acá Asunción no tiene baño público. De repente una mujer se ve en apuro, bueno, quiere lavarse las manos, bueno, tiene que entrar en un restaurante. Muchas veces los restaurantes, si no compras algo, bueno, te terminan mal. Y los varones, lastimosamente, mis congéneres son más prácticos, ¿verdad? Que no quiero ni decir, ¿verdad? Cosa que está muy mal. Repito, no tenemos baño público aquí en nuestra capital. Algunas plazas, como en el caso de la Democracia y la Uruguaya, pero esta plaza al menos no estoy viendo justamente que tenga esa comodidad. Y repito, es justo y necesario. Sí vi muchos basureros, la gente por lo general, evidentemente aquí, quienes acostumbran a visitar esta plaza son ubicados. Yo no veo justamente botellitas, plásticos tirados de gaseosa o de jugo, tirado ahí por la... Y eso está muy bueno, eso está muy bueno. Hay una caseta policial, como en la mayoría de los casos, está vacía, ausente la policía, pero bueno, por lo menos para el susto ahí está la caseta en sí. Bueno, rápidamente, ¿cómo le va? ¿Qué hace con mi papel, señora? ¿Y qué hace? Arriba. No quería venir a casa en esta plaza. Buen día, don Julio. ¿Sí? Guatecopio, buen día a la gente, ¿cómo estamos? Esa para nosotros directamente acá desde Rodríguez, Francia, 14 de mayo y 15 de agosto, don Julio. Para no decir la Plaza Italia, vamos a decir acá Rodríguez de Francia, 14 de mayo y 15 de agosto. A ver, creo que esta no es porque hay Rodríguez de Francia, o es Rodríguez de Francia, creo que ya es Igatimi. Con la gente, don Julio. Ve continuación de Rodríguez de Francia o Igatimi, don Julio. Entre 15 de agosto y la otra... 14 de mayo. 14 de mayo, ahí estamos entonces. Pero la gente coicuaga, Timigo, Pea, Rodríguez de Francia, señora. Sí. Y acá al costado hay un conocidísimo colegio, Ahí terminó un gran tío mío, don Julio. Vos sabés que este colegio, ahora repito y ahora recuerdo, quiero decir, vos sabés que a mí este colegio no me admitió. Estoy hablando del año 1988, por ahí. ¿Qué habré tenido? Vean de burro, imaginado, don Julio, haciendo esta secta ese. Vos sabés que no me admitió en aquel tiempo. ¿Cuál habrá sido? Bueno, yo venía del interior, los estudiantes que veníamos del interior teníamos justamente esa dura... Pero usted quería entrar luego, don Julio, escuela Pujari. No. Yo tenía que entrar justamente turno noche porque necesitaba trabajar para costear mis estudios, mi querido. Yo no tuve la suerte que usted tiene, mi querido amigo. Yo nací en cuna de plata, don Julio. Exactamente, sí, señor. Pero no importa. Estamos aquí en esta plaza. ¿Qué comemos hoy, don Julio, de su querida mano, rica mano? Oye, de mis manos, vamos a comer justamente un rico pollito, muslo de pollo que ya, a propósito, estoy empezando a deshuesar ahora. Deshuesar el muslo de pollo realmente es bastante práctico, porque obviamente como la carne no está muy adherida al huesito, al inicio nomás justamente necesita un poco de trabajo, pero luego justamente ya lampiñando, es decir, raspando, va retirando justamente la pulpa que tiene el cartílago. Esto voy a convertir en una rica... yo bauticé a mi plato hoy, muslo de pollo a las finas hierbas con pastas. Famoso, don Julio, pollo con fideo. No, es una pastita. Como era famoso pollo, guiso de pollo. No es un guiso de pollo. El guiso de pollo es otra preparación. Esto va a ser muy rápido. Primero voy a cocinar el pollo y luego voy a agregar la pasta adentro. La hierba es solamente para cobrar caro. No, le doy un nombre porque voy a utilizar un mezclón de hierba. Voy a utilizar un poco de estragón, un poco de tomillo, un poco de orégano, un poco de romero, un poco de basílico, es decir, albahaca, y va a quedar muy rica. Este es un plato que se requiere mucho, pero ¿dónde está justamente la parte astuta de mi preparación? Que al pollo le voy a dar ese sabor tan característico ahumado que ofrece justamente la panceta. La panceta ahumada sirve justamente para eso, pero empecemos por el principio. Tengo aceite en la panela, ya tengo ahí, voy colocando entonces un pedacito de pollo y el otro pedacito de pollo en el plato, en la paila, digo bien,
para que justamente vaya tiernizándose de a poco. Mientras... En el plato nunca se va a freír, don Julio. Exacto, en la sartén con un poco de aceite, me corrijo, y me limpio un poco la mano. Siempre aprovechen, por supuesto, el tiempito que tienen para frotarse con un paño húmedo, con un papel de cocina o lavarse bajo el chorro de la canilla. Porque está la contaminación. Exacto, es más, el cuchillo que utilizamos para deshuesar, mínimamente tienen que hacer eso, un papel absorbente, un pañito limpio, justamente para retirar, para evitar justamente eso que Oki está diciendo, la contaminación cruzada. Dejamos que el pollito vaya dorándose de a poco. Yo aquí tengo justamente panceta que voy a cortar ya en lonjas muy delgadas. ¿Le recoge la receta, don Julio? Sí, señor, ya enseguida. Voy a cortar 3 lonjitas muy delgadas de panceta ahumada con toda la grasita, porque repito, esto quiero para eso. Quiero que tome justamente ese sabor ahumado, tenga un poco cierta grasitud propia de la panceta para esta preparación. Y luego ya voy a empezar a picar verduras que voy a utilizar para este plato, que son las clásicas. Puede ser para cambiar un poco la cebolla, puede ser puerro, puede ser un blanco de apio, de esos tallos bien gruesos que es muy carnoso y rico, puede quedar bien dentro de la preparación. Pueden utilizar unos cortes de zucchini también, pero aquí yo voy a poner los que se cocinan más rápido por el tiempo. Voy a utilizar un poco de cebolla, un poco de pulpa de tomate, un poco de zapallo, un poco de papa, un poco de locote, y eso va a servir justamente para adornar este plato. Bueno, lista de ingredientes en pantalla para este rico pollito a la provenzal. Utilizamos fina hierba nungada. Finas hierbas y hierbas provenzales. Utilizamos un moslito que más o menos vendría a ser unos 200 gramos, deshuesado previamente. Utilizamos una cucharadita que serviría en unos 15 centímetros cúbicos de aceite. Utilizamos justamente un diente de ajo que a propósito le voy a agregar ahora mismo. Utilizamos con unos 100 gramos más o menos de panceta para ir justamente aportando ese sabor ahumado. Vamos a utilizar media cebolla, vamos a utilizar un locote entero, una pulpa de tomate, vamos a utilizar 100 gramos de papa y también las hierbitas que uno quiera. Yo tengo un mezclón de hierbas. Finas hierbas. Exacto, de finas hierbas, que yo tengo una mezcla de tomillo, de estragón, tengo también un poco de mejorana, tengo un poco de romero seco y fresco, tengo también orégano seco que voy a agregar dentro de la preparación. Un plato por sobre todas las cosas muy rica. Agregamos ahí los cortecitos de panceta que vaya justamente ya adornando con su sabor ahumado a la preparación, y yo me dispongo en empezar a picar las verduras. Repito, cebolla, locote, papa, tomate para esta preparación. Y aprovechamos para hacer una pequeña pausita, señor. Hagámoslo, don Julio, mientras nosotros nos hidratamos, don Julio, directamente acá. Oh, casi las 10 y piquito, don Julio. Hace un poco de calor directamente de la Plaza Italia. Nosotros nos vamos a hidratar mientras usted va a ver la publicidad del programa. Enseguida volvemos con más sabores y algo más. Sé que puedo enamorarme de nuevo, sobrevivir sin tus besos y lograr olvidarme de ti. No te confundas con eso, contigo lo que siento es perfecto. Espero alumbrando este mundo, yo sin ti puedo seguir respirando, pero no quiero intentarlo sin ti. Igual hay flores de color en el campo, otras personas que se siguen amando, el planeta se mantiene girando. Bueno, Pablito, vení acá, Pablito. Tengo el muslo de pollo ahí con el dientito de ajo, la pancetita que está quedando realmente espectacular. Es muy importante que la panceta esté largo tiempo ahí para que se agregue, para que desprenda justamente su aroma. Ustedes van a ver, y a propósito le llamé a Pablito ahí porque a él le encanta estar cerca del fuego. Ahí tengo la grasita. Sí, don Julio, porque él dice, don Julio, que vive en el fuego. Ah, no me diga. Sí. Bueno, muy bien. Ya se quemó todo hace mucho. Bueno, eso es otra cosa, Bueno, ¿por qué retiré ahí? Porque acá, Pablito, te vas a acercar, por favor, acá en este pequeño recipiente, el excedente de grasa que sí o sí va a tener que, vamos a tener que retirar. ¿Por qué? Porque el pollo tiene su grasa propia, utilicé un poco de materia grasa y más la panceta también que está ahí dentro, así que ese trabajo es inevitable, Por eso, y les muestro justamente para que no crean justamente que la preparación va a quedar muy grasienta. Acá tengo también la cascarita del ajo que ya le retiro porque ya cumplió la función, y ahora momento que ya me permite justamente empezar a sazonar, a darle sabor a la preparación. Agregamos un poco de sal, le agregamos un poco de pimienta verde, ¿ok? Verde. Bueno, verde, vaya con Dios. Ahí está. Agregamos entonces. Me gusta más la papa, Francisco, y vaya con Dios, don Julio. No me diga, bueno, vaya usted también, vaya verde. Bueno, ahí tenemos la pancetita para la pancetita. Muchas amistades usted tiene en este barrio, mi querido. Sí, don Julio, había sido ahí don Julio. Bueno, la pancetita lleno de amigos ahí por acá, don Julio. Crocante, delicioso. Le agregué un poco de pimienta también y que quede justamente ahí. Le voy a echar un poquitito de hierbitas a cada pollito ahí para que vaya
teniendo justamente su gusto propio, y de a poco le voy incorporando las verduras así por los costados para que vaya justamente tiernizándose, para que vaya desprendiendo el sabor y su juguito propio a la preparación. El tomate voy a agregar al último momento el tomate, porque es mucho más sensible y con más facilidad justamente se derrite. Y quiero que el tomate adorne, que esté presente ahí dentro de la preparación. Bueno, háblame de Ismar Salud y Cultura, señor. 522, don Julio, 522-610, vibro masajador ya que la faja reductora Pangao, dupla inseparable, dupla destructor de grasas y el estrés todo. Vaya y use, don Julio, el Jack vibro masajador, le masajea toda la espaldita, el cuerpo, don Julio, y se va todo el estrés. Y la pancita con la faja reductora Pangao, 522-610, y también el Jack vibro masajador le hace la vida más fácil, don Julio. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias. 522-610 el teléfono de Ismar Salud y Cultura. Saludado está nuestro amigo Juan José Martínez. Bueno, para que tenga un poco más de color rojito, le agrego una pastita de tomate ahí en el medio de los pollos, que vaya sofritándose con las verduras también ahí. Momento en que voy a tapar el plato, luego ya le agregamos la pastita, porque la pastita va a ser justamente, por eso decía, ok, una suerte de guiso, pero la preparación del guiso es totalmente diferente, totalmente diferente. Acá la pastita se va a cocinar y se va a sentir muy al dente, nos va a quedar esa textura bien cremosa y mucho jugo que tiene el guiso no va a tener. Es una excusa nada más la pastita ahí que va a ir dentro de la preparación. Tapo y hablo de este evento. ¿Le gusta la gastronomía? ¿Está pensando abrir un restaurante? ¿Tiene un restaurante? ¿Quiere tener más éxito de lo que ya tenés? ¿Está estudiando gastronomía? ¿Está estudiando administración de empresas? Este curso es justamente para vos, porque el día 24 de marzo en el Sheraton Hotel de Asunción se realizará el curso Quiero abrir un negocio gastronómico, organizado por Parafood Internacional Sociedad Anónima, dirigido a un empresario que con vasta experiencia en el rubro del food business. El seminario tendrá una duración de 8 horas, desarrollado justamente entre las 8 de la mañana hasta 18:30. En el transcurso del evento se integrarán diferentes estrategias para favorecer la reflexión, la incorporación de nuevos conocimientos y la aplicación de los mismos a la actividad cotidiana de cada establecimiento. Esto va a estar dirigido justamente por Jorge Ramal, una persona que sabe y mucho de esto. Repito, esto va a ser el día 24 en el Sheraton Hotel. El curso se denomina Quiero abrir un negocio gastronómico. Ustedes pueden recibir informaciones, el costo, bueno, y todo lo que ustedes quieran saber cómo se va a desarrollar este curso a los teléfonos 0981-262-032 o el 0981-262-037 o directamente justamente al sitio en el Facebook de Parafood Internacional. Así que a tener en cuenta este curso 24 de marzo en el Sheraton Hotel a partir de las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Repito, muchas gracias al doctor Carlos Infran, por supuesto de Parafood Internacional, por confiar justamente en la promoción de este evento tan interesante aquí en este programa. Y no es para menos, porque obviamente Sabores Cielo Más es asistido por muchos gastronómicos, tanto personas que trabajan y directamente empresarios gastronómicos también. Bueno, esto se está tiernizando de a poco, el locotito con la panceta, con la cebolla, queda realmente un sabor espectacular. Le falta un arroz, don Julio. Señor, va a tener una pastita, Agrego un poco más de sal a la preparación ahí. Vamos a agregarle un poco de caldito también para que vaya justamente desprendiendo ya el sabor, y luego ya le agregamos la pastita, y a medida que se va cocinando la pasta vamos a ir agregándole el líquido. Por eso les decía de que la preparación del guiso es totalmente diferente a lo que estamos haciendo. Bueno, directamente Sabores Cielo Más estamos haciendo aquí desde la Plaza Italia, específicamente el Anfiteatro Félix de Guarania, un lugar espectacular. Acá, don Julio, los fines de semana se hace obra de teatro y todo. Sí, señores, y para eso, así como las grandes capitales del mundo, la plaza se tiene justamente para eso, para la familia, para el grupo de amigos que vengan a compartir, y fines de semana se utiliza justamente para las actividades culturales, ya sea una peña, conciertos, para jóvenes, grupos de teatro incluso que vienen a compartir. Y esto, la ubicación es bastante estratégica, por cierto. Bueno, muy bien cuidada la plaza, muy bien cuidada por un caballero que está ahí regando las plantitas. Veo que la mayoría de los árboles tienen sus nombres, las plantas también, para modo justamente de que para las personas extranjeras que visiten la plaza, bueno, tengan la oportunidad de conocer las plantas nativas de nuestro país. Bueno, esto se eterniza, queda muy bien, queda muy rico. La idea justamente no es que se sofrite mucho. Vení, Pablito, acá. Vamos a ver. Pablito parece que se pasa saludando a las amistades que tiene aquí en la plaza. Sí, don Julio, ya encontró varios amigos acá, don Julio. Ahí está, le agregamos la pastita. En este caso estoy utilizando unos mostacholes, dejo ahí y le agrego muy poquito de agua. De a poco vamos a ir agregándole justamente el agua. No quiero que resulte como un guisado, no quiero que resulte algo muy
pegajoso, muy pesado. Quiero que la pastita luzca por un lado, los fideitos por un lado, los pollitos también, y que la verdura justamente adornen en plato, le den esa vista fresca a la preparación, ¿eh? Le agrego un poco más de hierba y también, ahí está, esta es una mezcla de estragón con un poco de tomillo y un poco de cilantro seco. Ahora sí le voy a agregar un poco de orégano sequito también a la preparación. Y un poco de pepe, exactamente, un poco de pepe, un poco de pimienta. Acá mi amigo Pablito me recordó, ¿eh? Le echamos pimientita negra molida y con esta imagen hacemos la otra pausa. Ya volvemos aquí en Sabores y a lo más. Desde el primer beso, supe que eras la mujer que Dios tenía para mí. No me hizo falta más que eso para poder darme cuenta que me enamoré de ti. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de toda tu herida. Bueno, ahí está, de a poco en el corte le agregué un poco más de líquido. Fíjense cómo está rompiendo el hervor. La pastita, no quiero que se deshaga todo, no quiero que tenga mucho jugo, no es un guiso lo que estoy haciendo. Acá la estrella es el muslito de pollo con el sabor provenzal. Y las pancetitas al momento de servir, por supuesto, tampoco va a estar en el plato. Así que no se preocupen. Cuando quiera le leo la receta a don Julio. A ver, lista de ingredientes en pantalla, por favor. Receta en pantalla y dice así, don Julio. Muslo de pollo, un poco de aceite, ajo picado, cebollita de verdeo, un poco de pulpa de tomate, albahaca, sal y una pasta corta para acompañar. Son todos los ingredientes para este muslo de pollo al ajillo, denominado al señor Julio Fernández. Ahí está, con hierbitas, al ajillo con hierbitas. Acá realmente la hierbita es lo que da sabor y por supuesto personalidad a este plato. Bueno, seguimos aquí Sabores y a lo más de la Plaza Italia, específicamente el anfiteatro Félix de Guarania, exactamente, casi que Félix de Pacaraí. Estamos compartiendo el programa con ustedes. Queda poquito tiempo todavía, señora, para que usted se decida qué preparar para el almuerzo, porque hay tiempo. Vaya rápidamente, busque este muslito de pollo con las hierbitas, va a quedar algo fabuloso. Bueno, hábleme de Dismar Salud y Cultura. La dupla, don Julio, la dupla que fue del verano, que viene para el otoño, que se queda en invierno y que vuelve otra vez en verano. Es, don Julio, la dupla Dismar Salud y Cultura. ¿Sabe por qué? La dupla trae dos productos inseparables. El Jack Vibro Masajador le masajea todo el cuerpo 15 minutitos todos los días y usted va a andar relajado en la vida. Y también la faja reductora Pangao, que es un reductor de cinturas, o sea que baja pasito a pasito su pancita. 15 minutitos también de esta faja que le hace masajitos en la pancita, baja 1 y 2 y 3 y 4 talles de medidas por día, don Julio, del Vibro Masajador Jack y también la faja reductora Pangao. La dupla inseparable, 522-610. Ahí está, muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Momento que le voy tirando ya y quédate, Pablito, le tiro justamente tomate fresco. Le decía, no quiero que el tomate se deshaga, quiero que quede así bien presente, es decir, los cortes de tomate que se noten al momento de comer y obviamente apenas tenga tiempo de desprender justamente a la preparación ese sabor dulzón que tiene justamente el tomate. Esto es realmente una delicia. Me voy a disponer a picar hierbitas frescas para este plato, voy a volver a tapar para que se tiernice el tomate y ya seguimos con el plato. Bueno, se llega a este curso espectacular, sos gastronómico, estás estudiando cocina, estás estudiando administración de empresas, sos un empresario, querés más tener éxito de lo que ya tenemos y bien, fíjate, este curso es para vos. El próximo 24 de marzo en el Sheraton Hotel, por supuesto, Parafood Internacional Sociedad Anónima ofrece un curso espectacular. Quiero abrir un negocio gastronómico con Jorge Ramalo. Realmente es un curso fabuloso que obviamente va a ayudar a identificar los ejes principales que deben abordarse para elaborar el proyecto general que permita desarrollar un restaurante, comprender la importancia de la definición y la identidad y el concepto comercial, analizar los aspectos edilicios, técnicos y operativos que puedan tener en cuenta, conocer las herramientas fundamentales para el desarrollo del emprendimiento desde su conceptualización hasta el equipamiento. Así que todo eso y mucho más ustedes pueden aprender en este curso. Quiero abrir un negocio gastronómico con Jorge Ramalo. 24 de marzo en el Sheraton Hotel a partir de las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Infórmese al teléfono o a los teléfonos 0981-262-032 y repito la otra línea telefónica 0981-262-037. Escriba justamente al siguiente correo electrónico Parafood, directamente al Gmail, de parafoodinternacional@gmail.com. Así que van a tener la oportunidad de informarse sobre este curso fabuloso. Qué interesante. ¿Usted quiere ser gastronómico, sí, don Julio? Escríbase a eso.
Es muy importante, y ¿saben por qué? Porque estamos en tiempo de que obviamente la gastronomía está realmente está ahí al tapete. Hay muchos restaurantes, pero así también hay algunos que se abren y bueno, cierran en 6-7 meses. Así que para que eso no ocurra y para que le den el ojo hay que seguir este curso fabuloso. Así que muchas gracias, repito, al doctor Carlos Infran de Falafood Internacional por el apoyo siempre. Voy picando hierbitas para agregar a la preparación. ¿Cuánto tengo, me dijiste? 2 minutitos ya, apenas para ir terminando el programa. Estamos yendo de a poquito, Este muslo, don Julio, de pollo al ajillo, ¿con qué era, don Julio? Con hierba y una pastita, un fideíto corto que yo le agregué ahí para que forme parte del plato. Repito, el no famoso es un guisado. No es un guisado, no es un guisado. Al momento de servir van a ver que no tiene la textura de un guisado esto, La pastita por una parte, el fideíto por otra parte, queda realmente de una manera fabulosa, Le echo hierbita fresca al momento de servir. Le quieren agregar un poco de ají molido, picantón también. Dame la cuchara grande, Clelia, por favor. La cucharona. La cucharona. Exacto, la cucharona, concha para servir, Le echo entonces cebollita de verdeo picado. Le voy a agregar también un poco de atún así al desprolijo. Ya vino don Tomás, don Julio nos va a buscar, ya don Tomás. Exacto, ya llega, pico, Ay, yo que quería servir este plato, sentarme acá en la plaza a almorzar, ya viene a buscar. ¿Y qué es nomás usted, don Julio? ¿Señor? Ya que encontró muchos amigos. Verdad. La plaza es justamente para eso, para fomentar la amistad. Verde. Ahí está. Bueno, vamos sirviendo de a poquito el plato, mi querido amigo. Lo que le decía, bueno, una parte el muslito de pollo, fíjate cómo queda. Ahí está, la pancetita, si no quieren, no sirvan, no hay ningún problema ahí, pero quien guste justamente la panceta también puede servirse tranquilamente porque tuvo el tiempo justamente de desglasarse un poco dentro de la preparación. Bañamos ahí. Esto es un plato purete, fácil de preparar. Le dice su hijo, le dice el marido, quiero comer una pasta con pollo. Bueno, en menos de 15 minutos a reventar que me llevó el tiempo para cocinar, ustedes pueden hacer justamente este barato, fácil delicioso. Y también sin complicarse tanto. Sin complicarse mucho y está en precio de todos, Una hojita morada ahí de albahaca para despedir el programa, Bueno, ¿nos vamos, señor? Vamos, señor, se me cuida. Gracias a toda la gente encargada también de la Plaza Italia, don Julio, por los permisos correspondientes. Muchas gracias a los amigos de la Municipalidad de Asunción que nos permite y nos deja justamente recorrer plaza. Mañana no sé, mañana podemos sorprender otro lugar. Mañana vamos a hacer placer otra vez, don Julio. A lo mejor. Gracias por la preferencia. Sigan en sintonía de este canal que hay opciones para compartir con todos en la casa. Gracias, será hasta mañana.